Good morning. Today is Tuesday and we're gonna be working on the language book on page 80 and page 81 and also on the vocabulary and grammar book on page 50. Buenos días, padres de familia. El día de hoy martes vamos a trabajar la página 80 y 81 del libro de language y la página 50 del libro de vocabulary and grammar. Okay, so we have here, watch the video, circle the kind of fossil that Lee found. Okay, so vamos a ver el video y vamos a circular la clase de fósil que encontró Lee, ¿ok? Look, I found a fossil. In a world where dinosaurs had once roamed freely, a young man found a fossil. Were you just trying to do a movie announcer voice? Yeah, how was I? Awesome. So, where did you find it? My brother and I were walking near the waterfalls when we saw some cool layers of rock. Was it lying on the ground? No, it was sticking out of the rocks. What were you doing near the waterfalls? Picking berries. Can I see it? Yeah. Do you know what it is? I've seen that before. It looks like a kind of crab. More like a crab's millionth great-grandfather. 1 minute. I know who to ask. My great-uncle Antonio. He was like a paleontologist in the 1970s, and one time he found a fossil that looked like that while he was digging in Mexico. It's a trilobite. Wow, they're eons older than dinosaurs. How did you find that so quickly? I knew right when I saw it, it was the same fossil that my great-uncle had found. I think we just found the topic for the next show. Before they went extinct, trilobites had already been on Earth for 250 million years before dinosaurs were even here. Trilobites first appeared in the Cambrian period about 522 million years ago. Recently, scientists in the Antarctic found a creature that looks like a type of horseshoe crab. They haven't proved it yet, but they believe it's a living species of trilobite. The discovery of the cerulid isopod can help us understand the evolution of crabs and other sea creatures. Many early life forms are still with us, like the horseshoe crab, which looks a lot like the trilobite. Fossils give us important information on how life began, while the isopod and modern-day sponge help us understand the evolution of these ancient animals. Did you know that the sponge has been on Earth even longer than the trilobite? That's all for today. Thanks for watching Follow the Compass. Don't worry, this one is man-made. Okay, so we just saw the video, right? And now we're going to answer the question. It says, what kind of fossil that Lee found? What kind of fossil was it? It was a trilobite, right? It is a type of crab. Es una especie de cangrejo marino. So it's a trilobite, así se llama, trilobite.
Next, we have here using, let me close this. Using nouns as adjectives. You can use some nouns such as materials as adjective. An amber fossil is made of amber. Okay. Hay muchas veces en las que podemos utilizar nombres como adjetivos. Ok. Por ejemplo, coral es el color que estoy buscando. Un fósil de coral está hecho de coral. Suena muy extraño. El coral también puede ser un color, ¿ok? El coral puede llegar a ser un color, pero también es una criatura marina. El coral es una especie de planta o roca marina. ¿Sabían ustedes que Honduras tiene el arrecife coralino, el segundo arrecife coralino más grande y hermoso del mundo? Así es, en Honduras. En las islas. Okay, now we have some new materials. It says amber, carbon, mineral, mud, sand, sediment, tar. Also we have some fossils, cast, footprints, fossils, impression, mold, and trace. Okay? We have here, read and complete the sentences. Listen and check. Okay, so we're gonna listen to the track and we're gonna answer and fill in the blanks with each of the words on the box. Okay? 1. Petrified fossil. Petrified means turned into stone. Over time, minerals replaced the bones and teeth in this dinosaur skeleton. 2. Mold fossil. This fossil is from the impression a dead plant or animal's body makes in hardened mud or sand. 3. Trace fossil. This type of fossil isn't a dead plant or animal. It's a trace of prehistoric activity, such as these dinosaur footprints. 4. Carbon film fossil. Carbon films are made when delicate plants, like this fern, are compressed. The dark parts are carbon. 5. Preserved fossil. In materials such as amber, tar, or ice, animals or plants are well preserved. This means they remain close to their original state. 6. Cast fossil. This fossil is the opposite of a mold fossil. A cast is made when minerals and sediment fill the impression in a mold. Okay, so we just listened to the track and these are the words that are missing. Esas son las palabras que faltaban en el audio según como nos iba diciendo el muchacho, ¿verdad? Así quedaría esta parte. In the next part, page 81, we have a comic. So we're gonna listen to the track and follow the reading. Vamos a escuchar el audio y a seguir la lectura, ¿ok? Wow, Danny, what's this? I'm not sure. I found it while I was digging in the yard. Hey! Andy, where's the bone? Sorry. I was looking at the bone when Scamp took it. What were you doing? I was emailing that TV show, Fossil Finders. We were going to be famous. Oh no! Scamp! Okay, so we just listened to the track. Let me finish underlining, okay? Déjenme terminar. Terminó de subrayar. Okay, was digging, was looking to where? Which one else? ¿Cuál otra? Was email and where?
Ok, así quedaría. Esos son los past simple and past continuous verbs. Ok, esos son los que tenemos que tener subrayados. Okay, and here we have past simple and past continuous. When two past actions happen at the same time, we use the past simple for the short action and the past continuous for the longer action. Cuando dos acciones pasadas ocurren al mismo tiempo, utilizamos el past simple para la acción pequeña, para la acción más pequeña, y el pasado continuo para la acción más grande, se podría decir de esa forma. Danny found a bone while he was digging. Danny encontró un hueso mientras él estaba escarbando. Ok, you see two actions, vemos dos acciones. Pero ¿cuál es la más grande? Cuando él estaba escarbando, ¿verdad? Por eso ahí usamos el pasado continuo. Y el pasado simple, ¿dónde lo pusimos? En el verbo encontrar. Entonces vemos dos acciones, una pequeña y una grande. Y esa es la forma en la que utilizamos el pasado simple y el pasado continuo. We often use the verb forms when one action interrupts another. Usualmente utilizamos las formas del verbo cuando una acción interrumpe a la otra. I was looking at the fossil when Scamp took it. Yo estaba viendo el fósil cuando tú lo tomaste, o Scamp en este caso. We connect the actions with when before the past simple or while before the past continuous. Los conectamos poniendo la palabra when antes del pasado simple y la palabra while antes del pasado continuo. When, obviamente, significa cuando, eso ustedes ya lo saben. Y la palabra while, esta de acá, significa mientras, ¿ok? Mientras, tanto, mientras ocurre, mientras pasa, ¿me entienden? Esto es bien sencillo, o sea, ustedes lo pueden ver así, pero es bastante sencillo. Es cuando en una oración están ocurriendo dos acciones, entonces a una, o ocurrieron en este caso, porque son pasados, ¿verdad? Entonces a una le ponemos el pasado simple, a la acción más pequeña, y a la acción más grande el pasado continuo. ¿Cuál es el pasado simple? Por decir, yo pasé la clase mientras estudiaba, o mientras estaba estudiando. Ese es el pasado continuo. El pasado continuo es la palabra que tiene el ando y el endo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos dos acciones. Yo pasé la clase, ahí está, pasé, pasado simple, mientras estaba estudiando. Dos acciones, estudiando, la segunda acción, es la más larga, por lo que a esa le colocamos el pasado continuo. Es bastante fácil de manejarlo una vez lo entienden, entonces recordemos que ahorita vamos a tratar de absorber lo más que podamos, pero cuando regresemos de la escuela, pues esos temas estarán un poco más se explicarán de mejor manera. Ok, and in the last part, en la última parte tenemos copy and complete the sentences in your notebook. Vamos a copiar estas oraciones, en el cuaderno y las vamos a completar. Paleontologists worked in China when they found. Entonces, ¿cómo quedaría la primera? ¿Cuál de estas acciones es la más grande? Es bastante fácil. Paleontologist, ¿cómo quedaría la pregunta? Paleontologist. Permítanme, los escribo. Les voy a hacer la primera, para que ustedes las otras dos las tienen que hacer solitos. We're working, quedaría la primera. We're working in China. ¿Por qué aquí puse el pasado continuo? ¿Por qué la puse en el primer verbo? ¿Por qué? Porque work, ellos estaban trabajando en China. Mientras encontraron, ¿cuál es la acción más grande? ¿Cuál es la que tomó más tiempo? Trabajando, ¿verdad? Porque ellos estaban ahí trabajando. When they found a fossil, y luego todo lo demás. A fossil of a flying reptile called a pterosaur from 160 million years ago. Así quedaría. Así quedaría la primera, pero me lo voy a poner así.
esa sería la respuesta a la primera, esta que yo le estoy poniendo acá arriba. La segunda, ¿cómo quedaría? El primer verbo. A Bolivian tour guide find a 80 million or dinosaur footprint while he was giving a tour. Ok, ya. Les voy a poner solo los verbos porque me toma mucho escribir la oración. La primera sería found, el primer verbo, donde están en paréntesis, ¿verdad? Eso es lo que tienen que conjugar. Found. Y el segundo, que es donde dice give, va a ser was given. Así, miren. El primero que es find, found. Y el último que es give, en lugar de eso van a escribir was given. Y en el número 3, a fossil hunter dig in New Jersey when he discovered... Ya. El primero va a ser was digging, porque esa es la acción más grande. Y la última va a ser, y el otro verbo va a ser discovered. Like this. Y esto sería todo. Entonces así quedaría, ¿verdad? Eso es lo que tienen que transcribir todas estas oraciones al cuaderno. Esto lo voy a chequear, ¿verdad? Transcribir las oraciones al cuaderno. Me las van a transcribir. Y en el libro de Vocabulary and Grammar sería la página 50. We have read the riddles and write the relative pronouns. Read again and solve the riddles. Okay, so in the first one will be sweet dream children. This man who visits at night may leave your eyes feeling sandy. He is, okay, let me, Sandman. Okay. And number 2, how would it be? This spirit animal whose head looks like an elephant will eat your nightmares and keep you safe at night. It is a Baku. Eso es lo que vimos la semana antepasada, ¿verdad? En language. Watch out, this elf-like creature, which comes from Germany and Austria, changes dreams into nightmare. It's an elf. And number 4, in the land of dreams where this shapeshifter lives, even a good dream can turn into a nightmare in a flash. It is the Phobodor, ¿ok? Y así quedaría eso. And in the last part, en la última parte, it says complete the sentences with the correct options. Vamos a completar las oraciones. Number 1, you should put a brush under your pillow to protect yourself from an elf. Number 2, the Baku helps itself to children's nightmares and eats them. Number 3, the Phobodor changes itself into many different forms, like a snake or a tiger. And number 4, it is difficult to wake yourself up in the morning. That's because of the Sandman. Okay? Y así quedarían. Y pues esto sería todo, ¿verdad? Por el día de hoy. Siempre recordemos el horario, ¿verdad? Porque es mejor que los niños trabajen siempre en hora de escuela, porque ellos estén más fresquitos. Espero que estén gozando de salud y muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana.